Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a un servicio por internet. Estamos muy contentos y bendecidos de estar aquí, poder estar juntos para adorar al Señor. Y les invitamos que desde sus casas nos acompañen a cantar con nosotros, a alabar al Señor. Y este primer canto que vamos a cantar se llama Vivo estás. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vives en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vives en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vives en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Amén. Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar con nosotros y te pido que tu presencia fluya en este lugar, que fluya en las casas de mis hermanos, Padre. Y te damos las gracias porque hasta este día tú nos has mantenido firmes en ti, Señor. Nos has protegido, nos has cubrido con tu presencia, Señor. Nosotros vivimos confiados porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Padre, porque nos has bendecido, los has guardado hasta este momento, Señor. Te damos todo el honor, Padre, toda la gloria a ti, porque solamente tú la mereces, porque solamente tú eres digno, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí.
mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí, oh, su gloria está aquí. Oh Señor, gracias por tu presencia, Señor. Su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga, santos, en esta hermosa tarde. Qué gozo de estar aquí con ustedes en este servicio vespertino de domingo, fin de semana de Memorial Day. Gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Como les dije esta mañana, hermanos, pues ya nuevas noticias, ¿verdad? Próximo domingo ya no va a ser igual. Ya el próximo domingo, hermanos, tendremos nuestros servicios regulares aquí en la casa del Señor. Las transmisiones van a seguir, hermanos, un poquito más tardadas, tal vez hasta el día siguiente, para los que no puedan llegar, pero van a continuar las transmisiones por medio de YouTube, por medio de la internet, hermano, ahí en la website de la iglesia. Así que pues gracias a Dios por todas esas cosas que están sucediendo, favorables, a pesar de la situación difícil que hemos experimentado en los últimos meses. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha sacado adelante, hermanos. Muy bien, vamos entonces a la meditación de la palabra del Señor en esta tarde, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8, hermanos. 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Una interesante enseñanza, parte de la historia de David y Saúl, hermanos. Consecuencias, lo que está sucediendo aquí. Saúl ya murió, hermanos, pero la descendencia de Saúl, hermanos, tiene controversia, tiene problemas con David, hermanos. Se le culpa a David de la muerte de Saúl y unas interpretaciones muy equívocas. Vamos a leer la escritura porque precisamente de eso vamos a hablar, de las interpretaciones. ¿Cómo se interpreta
a veces correcta y a veces incorrectamente alguna situación. Y aún la palabra de Dios y cómo se interpreta a veces incorrectamente la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Interpretamos los propósitos de Dios a veces correcta, a veces incorrectamente. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo, dice la escritura, dice la escritura, salía maldiciendo, versículo 6, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Mire esta escritura, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he aquí sorprendida eres sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Porque eres hombre sanguinario. Discúlpeme, hermano. Porque eres hombre sanguinario. Entendamos el contexto, hermano. Usted conoce la historia porque es una historia bien tremenda que encontramos en las escrituras, hermanos. David, hermanos, tiene un tiempo próspero en su reinado después de todas las situaciones que había pasado con anterioridad. Pero hay que recordar que David, hermano, pues no siempre fue un buen padre, hermanos. Fue un buen rey, sí. Fue un gran siervo del Señor, sí. Fue un gran salmista, pero hay que recordar que David no fue un buen padre, hermanos. No fue un buen padre. Ignoró muchas cosas, omitió muchas situaciones, tuvo miedo de confrontar, fue malo en tomar decisiones familiares, bueno en tomar decisiones, hermanos, del reino, bueno en tomar decisiones, hermanos, éticas en la presencia del Señor. Pero en cuanto a la familia, en cuanto a la esposa, a las esposas que tuvo, los hijos que tuvo, fue pésimamente malo. Ahora, hay una consecuencia con el tiempo, hermanos. Con el tiempo, hermanos, se levanta su hijo Absalón en rebelión. No podemos mirar todos los detalles de la escritura, amados, pero sí me gustaría mencionar algunos puntos importantes sobre Absalón. Absalón, bíblicamente, hermano, le tocaba el reino a él. Yo creo que si él se hubiese esperado, él hubiera tomado el reino. A David, hermanos, como que se le había olvidado que le había hecho la promesa a la madre de Salomón para que tomara el reino. Y según la tradición, el hijo mayor debería de tomar el reino, y Absalón estaba entre el mayor, me parece que era el mayor, si no estaba entre los mayores, hermanos. La cuestión y el punto aquí es que Absalón, en su desespero por obtener el reino de su padre, sin que hermanos, falleciese, porque esa era la tradición, tenía que fallecer el rey para que el primogénito tomara el reino. Absalón, hermano, comienza una rebelión para arrebatarle a su padre. Absalón tenía amargura de muchas situaciones con anterioridad, hermano. No es algo que les nació ahí mismo, sino que ya había distanciamiento, ya había muchas situaciones que podríamos mencionar, pero que no quisiera tomar el tiempo en este momento para ello. En otro tiempo hablaremos sobre el tema. El caso es que cuando la gente iba a buscar al rey, Absalón se paraba en la puerta, hermanos, del reino, y cuando alguien venía preguntaba: ¿vienes a ver al rey? Sí, vengo a ver al rey, a consultarle. Y decía: no molestes al rey, yo te doy la consulta. Y poco a poco se fue ganando el corazón de muchas personas, hermano. Fue atrayendo, seduciendo a muchas personas para luego llevarlas a la rebelión en contra de David, hermanos. Llega el momento en que se volvió tan fuerte que hizo su propio ejército y quiso invadir Jerusalén. Ahora,
David, hermano, en ese momento, cuando sabe que su hijo viene a quererlo quitar del reino y que viene con un ejército, David hizo una decisión muy sabia, muy sabia, hermanos, en ese momento. ¿Qué hizo? No puso al pueblo a pelear, porque recuerde, Absalón tenía a su gente de ejército, David tenía a su gente de ejército también. Entonces iban a matarse entre sí mismos, entre mismos hermanos, entre el mismo pueblo de Dios, hermanos, iban a destruirse. Y David hace algo muy sabio, él sale huyendo. Esta huida, hermano, no tanto es por cobardía, por miedo o por falta de valentía, sino por sabiduría. No quería confrontar a su hijo. Hay que recordar, hermanos, que a pesar del distanciamiento y la problemática que había entre Absalón y David, David amaba a Absalón. Usted cuando lee la historia, usted encuentra que más adelante, hermanos, cuando Absalón es muerto por uno de los siervos, se recuerda que Absalón iba en aquella mula y se le atora el cabello en aquellos árboles, en aquella arbolera, queda colgando, llega uno de sus siervos, lo mata, traen las noticias a David, David recibe la noticia de que Absalón es muerto y toda la gente está alegrándose y enfiestada porque Dios había hecho justicia, porque la bendición de Dios, porque Dios había reafirmado el reino de David. David, en vez de alegrarse, dice que lloró, le dolió en su alma y en su corazón. Y aquel día, que era un día de fiesta, se convirtió en un día de luto y amargura. Y aún muchos de sus siervos comenzaron a reclamarle y a decirle: hey, los que pelearon por ti, los que dieron la vida por ti, están esperando que salgas a celebrar. Pero ¿cómo podía celebrar cuando él decía: oh, mi hijo Absalón, porque lo amaba? Lo amaba, hermanos, lo amaba. Mal padre, pero aún así amaba a sus hijos, hermanos. Entonces, en ese contexto es en el que estamos hablando esta escritura, hermanos. David sale huyendo de Absalón para no confrontar, para no perder vidas, para no entrar en dificultades, dejárselo a Dios. Y mientras él sale, pues él va muy triste, hermanos, va con agonía. Dice la palabra que a su izquierda y a su derecha iban sus valientes, y ahí va ese grupo, hermanos, avanzando, hermanos, a cabeza agachada, con tristeza, hermanos, no, con mucha confusión por parte del pueblo que seguía a David. ¿Por qué no confrontamos? ¿Por qué no peleamos? Y en ese momento parece que en el tiempo más amargo, y aquí viene alguna enseñanza bien preciosa, parece que en el momento más difícil aparece alguien a echarle sal a la herida, hermanos. Fíjese bien, en ese momento donde hay tristeza, hay cansancio, hay fatiga, hermanos, hay, hermanos, un sabor a derrota en la vida, hermanos. Aparece alguien, hermanos, precisamente este personaje, Simeí, hijo de Gera, de la familia de Saúl, hermanos. Y cuando mira a David, hermanos, dice que comenzó a maldecirle. Mire bien, a maldecir al hombre de Dios, hermanos. Le maldecía diciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre perverso. Lanzaba piedras, hermanos. Era terrible que encima de lo que estaba pasando hubiese alguien que estaba ofendiendo. Y luego le estaba diciendo un reclamo y usa unas palabras un poco equivocadas. Es la interpretación equívoca. ¿Por qué la gente piensa que a veces lo que hace viene de Dios? O aún el mal que le está pasando a un siervo de Dios, a un hombre de Dios, a una familia de Dios, creen que es castigo de Dios, hermanos. Nunca sabemos lo que Dios está haciendo con alguien, amados. No deberíamos nunca de hacer un señalamiento: te lo dije, es castigo de Dios, estás así porque Dios te está haciendo esto. Y eso es lo que este hombre precisamente hizo. Dice el versículo 8: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Lo está culpando. Saúl no murió por mano de David, hermano. Saúl no murió, hermano, por la espada de David. Tuvo la oportunidad David de matarlo, y él decía: líbreme Jehová de tocar aún la punta de la capa del ungido de Jehová, hermano.
Entonces siempre respetó la vida, y aun cuando Saúl murió y su hijo Jonatán, que era íntimo amigo de David, hermanos, dice la escritura que lloró, hermanos, lloró David porque amaba tanto a Saúl, aunque él le pagaba con mal. De todas maneras, hermanos, le amaba como amó a su hijo también, y siempre procuró. Hay que recordar que le hizo justicia a la descendencia de Saúl, hermanos, que tampoco podemos entrar en ese tema, pero después hablaríamos de ello. Y hay un personaje aquí que le está diciendo a David: es que es por tu culpa, ahora Dios te está pagando, ahora Dios te está trayendo a justicia. Imagínese David sabiendo, conociendo al Dios de los cielos, conociendo la situación, y guardaba silencio y seguía cabalgando. Imagínese las piedras que les aventaban, que llovían por un lado y por otro, y aquellas palabras tan ofensivas que salían en momentos tan difíciles. No puedo leer toda la escritura, pero cuando usted la lee encuentra cosas tremendas, hermanos. Por ejemplo, alguno de sus siervos le dijo: déjame matar a este perro, y David le decía: si Dios se lo permite, es que esto viene de Dios. Y David aceptaba las condiciones y no reaccionaba, antes bien agachaba la cabeza, hermanos, a lo que estaba pasando. Pero concentrémonos en esta persona, Simeí, hermanos. La actitud de Simeí, cuando comenzamos a culpar a alguien y a juzgar a alguien, hermanos, sin saber cuál es su contexto, sin saber por lo que ha pasado o por lo que está viviendo, la interpretación equivocada. Los Simeí siempre piensan que aquellas cosas que están pasando son castigo de Dios. Esto viene de Dios. Le dijo Simeí: Jehová te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. O sea que todo esto que te pasó, Dios lo organizó, Dios lo orquestó para traerte a justicia. Todos sabemos el final de la historia. Absalón murió, David volvió a retomar el trono. David nunca perdió, hermanos, en esta ocasión. Él siempre fue bendecido ante los ojos de todo el pueblo. Sin embargo, para Simeí estaba mal. Entonces, ¿con qué facilidad, con qué tremenda facilidad tenemos a veces la manera de interpretar el accionar de Dios según a nuestra propia conveniencia? Bueno, parecía que era un momento muy aceptable, no viene triste, le ha ido mal, las cosas no están caminando bien, pues ahora entro yo a acabar de cortarle la cabeza a David, hermano. Qué actitud tan más equivocada, tan más errónea. A veces queremos, hermanos, interpretar las acciones de Dios conforme a nuestra propia conveniencia, conforme a nuestro propio pensamiento. Ese es un error muy, pero muy, muy grande, hermanos. Nunca sabes lo que Dios está haciendo con alguien. Nunca sabes lo que Dios está haciendo con un hombre, con una mujer. Y si miramos a alguien en tribulación, en problemas, a veces no es castigo de Dios, hermanos. A veces Dios está tratando con la persona, la está forjando, la está forzando. A veces hay hombres santos, mujeres santas, hombres de Dios, mujeres de Dios, hermano, que le han servido al Señor con todo su corazón, limpiamente, íntegramente, y luego comienzan a pasar por situaciones difíciles. Y uno se pregunta verdaderamente, pues ¿por qué si es tan fiel? Pero no saben lo que todo Dios tiene detrás de toda esa situación, de toda esa circunstancia. Entonces a veces tenemos una profunda convicción de que las cosas, hermanos, en realidad son, hermanos, como nuestra mente lo interpreta, como nosotros las describimos, hermanos. Es un ejemplo completamente equivocado de la situación, hermanos, de cómo nuestra mente interpreta. Saúl le pasó mucho esto, hermanos. Saúl siempre hizo cosas equivocadas y siempre creía que estaba que estaba en la voluntad de Dios, que estaba bien. Juzgaba mal y creía que Dios todavía lo respaldaba, interpretaba mal.
interpretamos mal los actos de Dios, la actividad de Dios, la forma de Dios, hermanos. Por ejemplo, hay otra escritura, hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 7. Es un ejemplo también muy claro sobre esto, también de Saúl y David. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. ¿Cuántas veces quería Saúl matar a David? ¿Cuántas veces David tuvo la oportunidad de vengarse y no lo hizo? En esta ocasión, fíjese la interpretación equívoca, así como Simeí, una interpretación equívoca de lo que es la voluntad y los propósitos de Dios. Llegó a la ciudad de Keila, se metió en la ciudad, está encerrado. Dios me lo mandó, Dios lo puso en mis manos para matarlo. Qué equivocados estamos, hermanos, a veces cuando interpretamos en nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, nuestros propios ideales. La palabra de Dios nos da tantos ejemplos sobre esto, hermanos. Sí, Saúl dijo, Dios lo entregó. No es cierto, Dios no le había entregado nada, pero eso es lo que él pensaba que Dios había hecho a su favor. Y sí, vive bien que los Simeí siempre piensan que Dios está de su lado, que Dios está ayudándoles en su propia victimización, y siempre están señalando y siempre están, hermano, buscando culpables de sus fracasos y de las cosas mal que hacen, hermano. Qué terrible ese. Entonces, entendamos, por ejemplo, lo de Saúl. Hacía tiempo ya que el Espíritu de Dios había abandonado a Saúl, pero él seguía creyendo que Dios le estaba ayudando, hermanos, en su afán por destruir a Saúl. Qué terrible. Creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y hay gente que hace, que actúa, que vive haciendo daño a otras personas, o señalando, o juzgando, sin entender, hermanos, que lo están haciendo mal. Y siguen pensando que Dios está de su lado, hermano, que Dios está respaldando. ¿Cuántas veces escucho en internet, hermano, una crítica hacia un ministerio o un señalamiento? Y la Biblia dice y comienzan a golpear y comienzan a señalar y comienzan, hermano, a torcer versículos para hacer avergonzar a otras personas. Amados, Dios no nos llamó a eso, como les dije esta mañana, a argumentos, a distanciamientos, hermanos. La verdad, hermanos, solita florece siempre, hermanos. La verdad siempre sale a la luz. Dios no necesita que le ayudes, como mucha gente piensa. Es que Dios es un Dios de juicios, y a eso vengo yo, a ayudarle a Dios a enjuiciar a la gente y a castigarla. Yo soy el látigo de Dios. Cuidado con la posición que tomas, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Qué mal es esto. Entonces, siempre Saúl creyó que David, que Dios le lo estaba ayudando, que Dios estaba con él para matar, para destruir a David. Es una equivocación muy fácil de cometer. Cada uno de nosotros somos arrastrados por intereses personales, hermanos, para nuestra propia vida, porque a veces lo que buscamos más bien es, hermanos, el reconocimiento o justificar algún error o hacer algo, hermanos, que nos va a favorecer a nosotros. Entonces, esto es tremendo, hermanos, como la palabra de Dios nos lo enseña, Tremendo. Entonces, vamos a entender bien, hermanos, el mensaje de esta tarde, hermanos, que quiero que lo lleve en su corazón, en su alma. Mucho cuidado cómo juzgamos, mucho cuidado cómo vemos a las personas, hermanos. Cuando alguien está caído, nosotros estamos para levantarlo, para ayudarlo. Es más, vamos a suponer, solamente supongamos que sí, la persona pecó, que sí, la persona está viviendo la consecuencia de su pecado. Pero ¿por qué tenemos nosotros que venir a hacer el juicio o el látigo de Dios? No es, hermano, entendible esto. La palabra de Dios nos enseña a restaurar al caído, a levantar, hermanos, al que está entristecido, a fortalecer, hermanos, a bendecir, a construir, a levantar, no a destruir, hermanos.
somos gente que viene a edificar. Y esto es importante que cada uno de nosotros lo entendamos, porque con la misma vara con la que mediste van a medir. La misma manera en que tú tratas a las personas, así se va a tratar a tu persona. Un poco de misericordia, un poco de compasión se pide a las personas. No juzgar, hermanos, a nuestra interpretación, lo que nosotros creemos que es correcto o que está bien. Tenga cuidado, por favor, en el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Tenga cuidado en los señalamientos, tenga cuidado con las críticas. Aún las bendiciones, hay gente que se aprovecha cuando miran a alguien que está mal, pero hay gente que se aprovecha cuando miran a alguien también que está bien. Si le va muy bien, comienzan los juicios también por otro lado. Oh, de seguro lo está haciendo porque está robando, porque está transeando. Tú no sabes lo que la persona tiene, lo que sembró para alcanzar esa bendición, ese bienestar, esa prosperidad, para que andes levantando un dedo señalamiento. Entonces, a veces esos simeí aparecen cuando te va bien y aparecen cuando te va mal. Siempre aparecen de una o de otra manera. Si te va bien eres juzgado, si te va mal eres juzgado. Pero lo que a mí me preocupa es el pueblo de Dios, es la membresía de la iglesia, es el pueblo, hermanos, que está sirviendo al Señor. Que siempre seamos misericordiosos, compasivos, edificándonos unos a otros, restaurando y levantando. Y vuelvo a repetir, aquel que haya caído, aquí hay un lugar de restauración para ayudarle, no para señalarle, no para juzgarle, hermanos. Miren, déjenme pongo un poquito más aquí en esto. El pecado ya es aguijón, hermanos. Se lo voy a poner de esta manera. Hace años atrás estuve yo en una congregación, en una iglesia visitando, hermanos, en cierto lugar de América Latina. No le voy a decir dónde, para no entrar, ni le voy a decir con quién. Y estaban lidiando con un escándalo. Estaban lidiando con un escándalo de una prominente joven que era líder y que en algún momento salió con un embarazo y se tuvo que presentar a la iglesia. Y la iglesia fue muy dura con esa jovencita, dura. La golpearon los diáconos, la golpeó el pastor, la acusaron. Cuando yo miré eso, yo quise meter un poquito mi cuchara y les dije, el pecado que esa joven cometió ya es suficiente aguijón. Tiene que lidiar con una maternidad, tiene que lidiar con el abandono de un joven que la dejó con un problema, tiene que lidiar con la vergüenza de sus padres, tiene que lidiar con la vergüenza de la comunidad, con el acoso de la comunidad. Y luego llega a la iglesia y en vez de encontrar una restauración, en vez de encontrar un amor, un perdón, un fallaste pero aquí estamos, Cristo te perdona, encuentra juicio, encuentra golpes, encuentra, hermanos, acusaciones, encuentra, hermanos, desprecios. Mi pregunta es, ¿dónde quedó la gracia del Señor, hermanos? No somos nosotros, no estamos nosotros para entrar en juicios, para entrar en interpretaciones. El pecado es suficiente aguijón, hermanos, suficiente aguijón, como para que la iglesia también se vuelva un aguijón para el caído, para el que ha fallado, o para el que está batallando, o para el que está en angustia, como David, que iba con angustia, con dolor en el alma, pensando en su hijo, pensando en la rebelión, pensando en la división del reino, pensando en las consecuencias que se iban a sufrir, pensando en que Dios no se iba a quedar con las manos cruzadas y Absalón tenía que morir. Y David lo sabía. Y encima aparece el Simeí, lanzando piedras y aventando tierra y aventando, hermano, y haciendo un escándalo y gritando y maldiciendo, echándole más sal a la herida. Y David callado, esperando en el Señor, hermanos. A veces los que llegamos a tener esa condición de juicio, pues mejor es guardar silencio, hermanos, agachar la cabeza y esperar que Dios salga a pelear por ti, salga a pelear por ti. Entonces, es terrible, hermanos, cuando la iglesia interpreta equivocadamente cómo Dios obra, cómo Dios hace las cosas, cómo Dios opera. Ponga eso en su corazón, hermanos. Déjeme
terminar, hermanos, porque yo quiero acortar estas enseñanzas, porque ya es muy difícil que en la casa o en el carro, donde usted vaya, en el móvil, pueda atender, hermanos, con atención a los mensajes que compartimos. Isaías 55, versículos 6 al 9. Y esto es muy importante, Isaías 55. Dice la palabra del Señor: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre hay restauración. Siempre hay, hermanos, que el arrepentimiento Dios lo acepta. Siempre hay una oportunidad para todos aquellos que han fallado, que han fracasado, hermanos. Ahí está en la Escritura. Vuélvase a Jehová, Él tendrá misericordia, y al Dios nuestro será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Muy importante esta escritura, hermanos. Los pensamientos que Dios tiene no son nuestros pensamientos. La manera en que Dios trata con las personas, Dios trata individualmente, independientemente con todos y cada uno de nosotros y de todas las personas, hermanos. Y tú no puedes entrar, hermanos, a pedirle a Dios que Dios haga, decida o cómo Dios lo haga en alguien o para alguien. Imposible. Es Dios, hermano, el que trata con cada uno de nosotros, y es Dios el que lo hace, hermanos. Por lo tanto, eso yo no entro en esa área entre Dios y el hombre, hermanos. Es Dios y el corazón del ser humano. Mi trabajo es enseñar, mi trabajo es restaurar, mi trabajo es amar, es perdonar. Mi trabajo es ayudar, edificar, construir, levantar, llamar, buscar al arrepentimiento, hermanos. Pero no hacer un juicio, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los caminos nuestros no son los caminos del Señor, hermanos. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que dice la palabra que son mucho más altos, mucho, pero mucho más altos, hermanos. Entonces son superiores, son más grandes, más inteligencia, más sabiduría. Dios mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios interpreta de una manera diferente a como nosotros interpretamos. No dudo que los Simeí y algunas otras personas, hermanos, miraban a David y miraban su fracaso, miraban la venganza de Dios, miraban la caída de David, hermanos, cuando Dios no lo había decidido de esa manera. Los pensamientos y los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos. No concluya, no interprete, espere en el Señor. A su tiempo la verdad va a salir. A su tiempo, hermanos, todo va a ser revelado. No se preocupe, no empuje, no impulse a provocar, hermanos, la salida de algo que está por ahí mal. Déjelo. Es Dios el que se encarga, es Dios el que cuida, es Dios el que juzga, es Dios el que revela, hermanos. Su trabajo es buscar la santidad, buscar la gloria de Dios, servir al Señor de todo corazón, hermanos. Así que cuidado con las interpretaciones, interpretemos correctamente, hermanos. No juzguéis para no ser juzgados, hermanos. Con la medida que medís os volverán a medir. Así como quieres que te traten, así como tratas a las personas, así serás tratado. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Bendice, Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Y estos días y estos meses que vienen serán meses y días de restauración. Porque yo sé que volverá mucha gente que fue lastimada. Y volverán, Señor, muchos aquellos que en algún momento la iglesia no tuvo la facilidad, no tuvo la misericordia, no tuvo la sensibilidad de atender a sus necesidades. Y nosotros estamos listos, Señor, para perdonar, para restaurar, para que este pueblo, Señor, que ha fallado se santifique. Y aún aquellos, Señor, que han sido sometidos a sufrimientos por tu voluntad, Señor, y que han sido íntegros y te han servido, Señor, pues sean fortalecidos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre del cielo, nos ponemos en tus manos.
Bendice, Señor. Te doy gracias porque ya este es el último servicio que hacemos de esta manera en domingo. Y el próximo domingo, Señor, ya podremos estar en tu casa todos juntos adorándote, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amados. Antes de despedirme, quisiera, hermanos, darle las gracias por atender a los servicios. Este miércoles sí se va a transmitir, pero es un servicio más de información. Obviamente meditamos siempre la palabra del Señor. Gracias, hermanos, por apoyarme, gracias por escucharnos, gracias por sus ofrendas, sus diezmos, gracias por su fidelidad. Les agradezco mucho, hermanos, porque en tiempos difíciles ustedes se comportaron a la altura, hermanos, como debe de ser un buen creyente, un hombre, una mujer de Dios. Verdaderamente me sorprendieron, hermanos. Próximo domingo ya volvemos otra vez a la iglesia. Vuelvo a repetir, como les dije en la mañana, vamos a estar retransmitiendo todos los servicios para aquellos que no puedan llegar, pero ya van a ser grabados con el público aquí en la iglesia, hermanos. El miércoles daré información, amados, así que pues les agradezco mucho, hermanos. Hermanos, que Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde, el Señor me los proteja y que esta enfermedad, esta pandemia jamás toque sus hogares, toque sus familias y que toque sus casas, hermanos. No habrá mal que vendrá y tocará tu morada, porque Él estará contigo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones para todos. Amén.